El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó que el COVID-19 era ya una pandemia. El domingo 15, pese al cierre de fronteras en casi todo el mundo, el crucero Greg Mortimer zarpó del puerto argentino de Ushuaia rumbo a un viaje cuya empresa promotora, Aurora Expeditions, calificaba como inolvidable, y lo sería. Cada uno de los más de 100 pasajeros había pagado alrededor de $30.000 para recorrer el océano Antártico, prácticamente aislados del mundo, buceando en aguas heladas, navegando en kayaks, caminando sobre icebergs y contemplando ballenas, lobos marinos y pingüinos. Con muy poca conectividad, prácticamente desconocían lo que estaba pasando en el resto del planeta, donde la pandemia se diseminaba, aunque a algunos les extrañó no haberse cruzado con ningún otro barco. A las 5 menos cuarto del domingo 22, una pasajera manifestó sentir fiebre. Poco después, viajeros y tripulantes comenzaron a sospechar que compartían el viaje con un polizón tan letal como invisible, el COVID-19. El virus se extendió tan rápido como llegaron las negativas de los puertos de Malvinas, Chile y Argentina, en los que el Greg Mortimer pretendió atracar. La única posibilidad era poner proa a Montevideo y rezar para ser recibidos. El 28 se vieron las luces del puerto desde el Greg Mortimer y, contrariamente a lo que pensaba su capitán, se le brindó abastecimiento. 3 días más tarde, Prefectura trasladó a un CTI al paciente más grave y las autoridades uruguayas se enfrentaban a un reto impensado hasta el momento en el mundo: rescatar, atender y regresar a sus hogares a más de 100 personas aisladas en un buque que estaban perdiendo toda esperanza. Los uruguayos respondieron. Decenas de médicos voluntarios entrevistaron, diagnosticaron y trataron a cada paciente, poniendo en riesgo sus vidas, tanto ante el peligro del virus como las condiciones de las aguas. Se organizó un corredor humanitario para alojarlos en hoteles y brindarles así mejores condiciones de atención, en una caravana repleta de banderas uruguayas y palabras de aliento que se mezclaban con el agradecimiento de quienes hasta hacía poco ni siquiera sabían de la existencia de nuestro país. La editora, periodista y escritora Mariana Zavala relata en su libro Greg Mortimer, Bitácora de un rescate, la epopeya de quienes navegaron con proa a la aventura y salvaron sus vidas gracias a la solidaridad de un pueblo que de eso sabe mucho y que cuando todo esto pase volverá a recibirlos con los brazos abiertos, como a todos quienes lo necesiten. Es un placer recibir a Mariana Zavala, escritora y editora, que presenta su libro sobre el Greg Mortimer, Bitácora de un rescate. Bienvenida. Gracias, Cairo. Gracias por la invitación. Uno miraba, veía las imágenes, escuchaba esta presentación y no podía evitar pensar o recordar esas épocas de barcos y pestes, de banderas negras también, ¿no? Es verdad. Las historias de mar son historias duras. Y acá quedó demostrado también, pese a que estamos en un contexto de un crucero de lujo, de verdad las historias de mar son difíciles y en este caso puntualmente los tripulantes se llevaron una parte bastante agria de esta historia, ¿no? Sí, y cruceros uno también empiezan a encontrar similitudes, ¿no? Cruceros de lujos y tragedia. Bueno, en este caso, algo que no llegó a tragedia de alguna manera. Algo que no llegó a tragedia, pero que lo podría haber sido sin duda. De hecho, otros cruceros que pasaron por situaciones similares la pasaron muy mal y tuvieron que contar con días a la deriva y gente muerta a bordo, ¿no? En este caso no pasó y se estuvo, digamos, muy atento. Diría que como reflexión general fue un proceso muy rápido el tic, digamos, que hubo para ofrecer la asistencia, porque en estas cosas un día de más complica, ¿no? Sí, estaba pensando si en este libro también se hace alusión a esa característica que tenemos los uruguayos, porque los uruguayos somos muy autocríticos con los demás, o sea, con nosotros mismos, pero siempre decimos, la gente es tal cosa, refiriéndonos a nuestros propios compatriotas, pero cuando las papas queman, surge hay un algo de solidaridad, es como el que se baja a empujarte el auto cuando se te quedó y es un perfecto desconocido. Sí. Eso es algo que pasa mucho acá. Bueno, la verdad que sí, ese fue uno de los principales retos a los que yo me enfrenté cuando quise hacer el libro, que aclaro, en realidad es una iniciativa de la Fundación Humanitaria Procasmu que me convocó y inmediatamente me enamoré de la idea y allí fui a realizar la investigación. Te decía que fue uno de los principales retos porque, bueno,
yo le quise hacer un abordaje periodístico y entonces tenía que intentar alejarme un poquito de lo caliente de la situación. Todos de algún modo vimos un tema de camiseta uruguaya cuando eso sucedió y yo quería ver si había sido así efectivamente, si no había un poco una cuestión de exitismo, necesitábamos en aquel momento, tener algo de lo que agarrarnos de algún modo. Porque además hubo voces que también decían que esto era un marketing internacional. También, esto, ¿no? Porque exactamente. Con el mismísimo canciller en persona yendo y viniendo. Es verdad, es verdad. Como cuando una persona quiere arreglar algo en su propia casa, ¿no? Entonces, justamente, ese era uno de los retos, es decir, había un montón de información que se había, de cobertura periodística que se había hecho sobre el tema, pero yo quería tratar de poner blanco sobre negro y ver efectivamente, reconstruir exactamente qué había pasado ahí adentro y ver si podíamos decir que allí hubo héroes que actuaron sin temor a decir la palabra héroes y que no quedáramos en una falsa escuadra. Y entonces el abordaje fue desde la asistencia sanitaria y humana, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó desde el primer día, desde que zarpó el barco en Ushuaia? ¿Qué pasaba exactamente allí adentro y cómo se fueron resolviendo las instancias que hicieron que, en definitiva, si bien hubo que lamentar una muerte, esto haya sido un ejemplo como abordaje sanitario para el resto del mundo, ¿no? Está nuestra compañera Noelia Echeverri también con nosotros, que seguramente quiere hacer algún tipo de intervención porque, bueno, ella vivió muy de cerca toda esta situación aquí en Uruguay. ¿No? ¿Estás ahí? Sí. Un beso a nuestra invitada, la felicito por su trabajo, primero que nada, el libro que voy a leer en mis vacaciones, sin lugar a dudas, porque es un tema que me interesa muchísimo. Yo le quería preguntar, bueno, ella justo hablaba de una muerte, hay un hecho determinante que es el fallecimiento de un pasajero filipino que integraba en la tripulación, y en ese momento, según cuentan los tripulantes, comienzan a generarse momentos de tensión, sin lugar a dudas que ese fue uno de los más importantes. ¿Qué se sabe de ese momento? Hay muchos que relatan, Mariana, que estaban hacinados en habitaciones muy pequeñas antes de que se desalojaran a los pasajeros, porque lo que nosotros vimos después era que los tripulantes estaban en cabinas de lujo, que eran la de los pasajeros en realidad, pero que habían pasado hambre, que habían sufrido presión, que habían momentos de tensión. Eso lo reflejaron, entre otros, informes psicológicos que realizaron los médicos uruguayos que siguieron de cerca a los tripulantes y los asistieron. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, en realidad sí, lo que tú decís es verdad, hubo momentos de zozobra, de verdad. El hacinamiento fue claro desde el primer momento porque estamos hablando de cabinas para tripulantes de 2 metros por 3 como mucho. Son unas cuchetas con apenas un lavabo y poco más. Y en realidad están hechas como para alternar la ocupación. Es decir, mientras uno duerme, el otro está trabajando, el otro tripulante. Son de 2 las cabinas. Y eso no se pudo hacer, hubo que recluir a la gente, salvo el personal indispensable, en sus casas, en sus camarotes, y eso hizo que se generaran rispideces, problemas de convivencia. Creo que el mayor caos también fue cuando gente de la tripulación intenta cambiarse de lugar asumiendo que el otro está enfermo, entonces empieza a haber un trasiego de gente entre diversos camarotes, no se sabe quién está dónde, y eso genera un caos epidemiológico también que después se comprobó. Y en cuanto al trauma, ni que hablar, porque los informes psicológicos que yo también cubro con los psicólogos, psiquiatras del CASMU que después abordaron cuando los tripulantes ya están en tierra, hacen que gente que verdaderamente le quedó un trauma que probablemente le quede para siempre, ¿no? Estaba pensando cómo una situación como esta se transforma en una especie de experimento social también, ¿no? Sí, sí. Según las situaciones, yo estaba escuchando atentamente lo que contaba Noé y lo que vos estabas también afirmando desde acá. Sí, a mí me llamó la atención eso. Yo tuve la oportunidad de hacer entrevistas, más de 25, entre tripulantes, pasajeros, personal del buque con más jerarquía, gente, y por supuesto los médicos que intervinieron. Y a mí me llamaba la atención eso, cómo en situación de miedo uno puede sacar lo mejor o lo peor de cada uno. Y hubo situaciones límite, había gente que reaccionaba con una entereza impresionante ayudando a otros desesperados. Es real que había gente que se quería tirar del buque, es real que había gente que quería, no quiero decir la palabra motín porque suena... Una palabra fuerte.
un poco fuerte, pero en verdad querían ir bueno, a enfrentar de algún modo a las autoridades del barco para ver qué iba a pasar. Todo esto en correr de pocos días, pero súper intensos. Entonces a uno ahí saca así la conclusión de que el barco era como una gran pecera de la que no se podía salir y eso hacía que un día más pudiera ser la gota que derramara el vaso, ¿no? No sé si forma parte de la investigación que tú hiciste, pero ¿qué genera esto en las relaciones entre los dos países, ¿no? Porque, bueno, realmente aquí las autoridades, en este caso, se pusieron el tema al hombro. El Uruguay estaba en otra situación sanitaria también, se podía atender todo esto de otra manera, sí, ¿no? El Uruguay estaba en otra situación sanitaria porque teníamos noticia de pocos casos y estábamos todos en casa y entonces la situación en ese sentido parecía controlada. Pero estamos hablando de que el barco llega a Montevideo el 27 de marzo, o sea, hacía unas 2 semanas de decretada la emergencia sanitaria. Entonces, las incógnitas eran muchísimo y eso creo que es lo que le da valor también a lo que se hizo, porque las decisiones que se tuvieron que tomar eran decisiones límites desde el punto de vista sanitario y político y se tomaron con mucha incertidumbre. Lo que tú me preguntabas respecto a los países, sí, hubo un nivel de asistencia sanitaria con decisiones que se tuvo que tomar que se pegaban con lo político. Una decisión sanitaria podía derivar en una consecuencia política. Y eso fue muy valorado. Entre otros, tuve la oportunidad de entrevistar al embajador Ian Daddy, que es el ex embajador actualmente de Gran Bretaña en nuestro país, porque, bueno, él se ocupaba del tema de las relaciones diplomáticas, porque la Embajada de Australia y de Nueva Zelanda, que es de donde era la mayor parte de los pasajeros, no tiene sede aquí. Entonces, él me decía bueno, que la verdad es que como conclusión valoraba enormemente el riesgo político que de algún modo el país corrió al socorrer de esta manera a esta gente. Y bueno, el vínculo con Australia es legendario en nuestro país. Es verdad. Y la verdad que ha habido reconocimiento también a nivel científico, que eso está bueno. Esto trajo como regalo, entre comillas, unas donaciones bastante importantes para el Instituto Pasteur, para poder ir con la batalla epidemiológica a full, ¿no? Mariana, te voy a dejar con Noelia, que también tiene otra pregunta para hacer antes de despedirnos, por favor. ¿Cómo no? Sí, le quería preguntar por el trabajo de todo el personal de la salud. Vos hablabas, Mariana, de las secuelas que sin lugar a dudas han quedado en los tripulantes por la atención que vivieron, pero para los médicos uruguayos, para todo el personal de la salud en general, que tuvieron que ingresar a esa embarcación, ha sido una experiencia que también hay muchos que se emocionan cuando lo recuerdan, el primer contacto con los tripulantes, cómo la gente iba de un lado a otro, a salvar vidas entraron y así lo hicieron. ¿Qué nos podés contar del personal de la salud, cómo vivió esta experiencia y qué significó para ellos? Bueno, te agradezco la pregunta, Noelia, porque son centrales en el libro. Intenté abordar de la manera más amplia posible con enfermeros, médicos, psicólogos, psiquiatras, todos los que intervinieron allí, también gente del Ministerio de Salud Pública, y de verdad hay gente que, concretamente la gente que abordó el buque, en el primer abordaje, que es el más crítico y el del famoso salto, son médicos a los que los convocaron hoy para ir mañana sin preparación, médicos civiles. Sí, por supuesto, eran intensivistas con experiencia en el tema, pero aún para ellos lo del COVID era nuevo y simplemente dijeron sí. Y de hecho muchas cosas tuvieron que resolverlas en el momento. La verdad es que esas 24 horas en las que se pudo programar ese abordaje, las traté de escribir en el minuto a minuto porque fueron intensísimas y es gente que, a ver, los profesionales de la salud en ese momento demostraron por qué hacen lo que hacen, ¿no? Es decir, fueron voluntarios, nadie los obligó. Prepararon un bolso, algunos venían del interior y dijeron acá estoy, y no sabían siquiera si se iban a quedar varios días en el barco. Eso es otra cosa que pude también descubrir. En un momento pensaron que iba a ser necesario quedarse más tiempo y bueno, allá fueron y bueno, no tengo más que agradecimiento para ellos por la generosidad en cómo me
me relataron el minuto a minuto. También en el CTI, porque yo recojo la parte en que los enfermos son llevados al CTI, en este caso del CASMU, y cómo tienen que tratarlos. Eran de los primeros pacientes que se trataban y es increíble lo que se vive dentro de un centro COVID. Mariana Zavala, autora del libro sobre el Greg Mortimer, Bitácora de un rescate, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Noelia, en un ratito nos volvemos a comunicar, dale. Y gracias, le mando un beso enorme a Mariana, que voy a leer su libro. No voy a ir a comprarlo ahora porque estoy en cuarentena, pero voy a pedir que me lo acerquen. Gracias. Le mando un beso grande y un beso enorme a todo el personal de la salud que trabajó. Para mí esto fue una hazaña. Se replicaron más de 600 artículos en toda la prensa del mundo. Creo que después de los Andes, Uruguay no se había escuchado tanto como por el Greg Mortimer. Y más allá de las decisiones políticas, hay protagonistas como los médicos que lo dieron todo. Así que un abrazo enorme, Mariana, y éxitos para el libro. Gracias por todo. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.